Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 385. La voz de Eric era tan fuerte que incluso Ellen, que estaba de pie junto a James, escuchó todo lo que dijo, lo que la dejó completamente atónita. Por el momento, a los dos ni siquiera les importaba que Eric estuviera enojado. Después de que James colgó el teléfono, se apresuró a preguntar: Matthew, ¿realmente conoces al doctor Ellis? Eastcliff ganó la competencia por el doctor Ellis. Matthew no tuvo más remedio que asentir. Después de todo, no podía decirles que fue él quien ganó. Solo las personas que asistieron a la conferencia sabían lo que realmente sucedió en la competencia. Además, Matthew ya le pidió al doctor Ellis que instara a los participantes a que no corrieran la voz sobre él, por lo que no mucha gente conocía sus habilidades médicas. Mientras tanto, Sacha estaba extasiada cuando finalmente creyó que Matthew ganó. Genial, Matthew. Sabía que lo lograrías. Sin embargo, Ellen estaba furiosa. Matthew, ¿cómo pudiste hacer esto? Sabías que ganarías, pero no nos lo dijiste. Así que retiramos todas nuestras inversiones. Si Cunningham Pharmaceuticals hubiera invertido 200 millones, habríamos obtenido al menos 1000 millones. Todo eso es dinero. Nuestro dinero. Matthew, ¿qué has hecho? Matthew frunció el ceño al instante. No se siente avergonzada Ellen. Ellen, te pedí que invirtieras en nosotros en ese momento. Fuiste tú quien retiró la inversión. Matthew respondió con calma. Ellen rugió enojada. Retiramos la inversión porque pensamos que no ganarías. ¿Cómo ya sabías que ganarías? ¿Por qué no nos detuviste? Al escuchar esto, Sacha se molestó. ¿Quién dijo que no te detuvimos? ¿No recuerdas que me amenazaste de muerte para que retirara la inversión? ¿Qué derecho tienes a culpar a Matthew ahora? De repente, Ellen se quedó sin palabras, pero se recuperó rápidamente y dijo furiosamente: en ese momento, de hecho le pedí que retirara la inversión. Pero eso fue porque no sabía quién ganaría. Matthew, eres tan cruel. Sabías que ganarías. Pero ¿por qué no nos lo dijiste? Si solo nos dijera que el doctor Ellis lo estaba ayudando, no habríamos retirado las inversiones. No nos lo dijiste a propósito porque quieres que suframos, ¿verdad? Matthew se quedó sin habla. Ellen realmente puede pensar en 1.000.000 de formas de ponerme esto. Sin embargo, Sacha habló y dijo: mamá, no puedes culpar a Matthew por esto. ¿Cómo podría decirte en esa situación? Se suponía que debía decirte que el doctor Ellis lo ayudaría. Además, Eastshire contrató a Leonard. Así que no estaba seguro de que el doctor Ellis pudiera ganar. En segundo lugar, si los forasteros se enteraron de la noticia, es posible que se hayan opuesto a Matthew. No le habría traído problemas. Ellen respondió con ansiedad: soy una forastera. Somos una familia. ¿Por qué no puede hacérnoslo saber? Sacha hizo un puchero y respondió: mamá, creo que Matthew hizo lo correcto. Este era un asunto de gran importancia. Matthew hizo lo correcto al no simplemente revelar información. Una vez que se filtre la noticia, afectará a decenas de miles de millones de fondos. ¿Quién puede pagar eso? Además, en ese momento, Matthew te suplicó que invirtieras en su plan. Pero no confiabas en él. ¿A quién más puedes culpar que no sea a ti mismo? El Señor.
Jefferd y los demás creyeron en Matthew y se arriesgaron enormemente al invertir en él para merecer las recompensas que se ganaron. Dijiste que eres de la familia de Matthew. Pero ni siquiera confías en él. Es tu propia culpa que no hayas ganado este dinero. Ellen se estremeció de ira. ¿Cómo pudiste decir eso? ¿Por qué estás del lado de él en lugar de tus propios padres? Sacha respondió. Solo estoy exponiendo los hechos. Me equivoco. No deberíamos ser razonables. Ellen estaba tan furiosa que no podía hablar. En ese momento, James de repente gritó horrorizado. Espera un minuto. Matthew. ¿Cómo ganaste? ¿No te llamó Sacha y te dijo que no te permitían subir al escenario? Travis mantiene a Demi como rehén. Nos amenazaron y nos dijeron que matarían a Demi si hacías algo. Pero le pediste al doctor Ellis que tratara a los pacientes e incluso ganaste la competencia. ¿Qué va a pasar con Demi? Tan pronto como Ellen escuchó esto, cayó al suelo y comenzó a llorar. Demi. Mi bebé Demi. Matthew. Diablo. Mataste a mi hija. Capítulo 386. Incluso la expresión de Sacha cambió instantáneamente. Papá tiene razón. Matthew le pidió al doctor Ellis que tratara a los pacientes. No significa eso que Demi definitivamente será asesinada. En ese instante, la alegría que sintió desapareció de inmediato y su corazón se enfrió. No podría aceptarlo si su hermana realmente muriera. Matthew respondió. No te preocupes. Ya le pedí a alguien que rescatara a Demi. Al escuchar esto, Sacha inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, James preguntó con el ceño fruncido. ¿La rescataste? Entonces, ¿dónde está ella ahora? ¿Por qué no la veo? Matthew respondió con calma. Supongo que volverá pronto. Ellen gritó de rabia. Matthew. Escúchame atentamente. Si algo le pasa a mi hija, te perseguiré hasta los confines de la tierra. Date prisa y trae a mi hija de vuelta. ¿Me escuchas? Sacha dijo apresuradamente. Mamá. No hay necesidad de entrar en pánico. Matthew ya le pidió a alguien que rescatara a Demi. Esto significa que Demi definitivamente está a salvo ahora. Solo tenemos que esperar pacientemente. Estoy seguro de que volverá pronto. Furiosa, Ellen gritó. ¿Cómo puedo no entrar en pánico? Esta es mi hija de la que estamos hablando. ¿Cómo puedo mantener la calma? Sacha. ¿Por qué estás así? Demi es tu hermana pero no estás preocupada en absoluto. ¿Por qué tengo una ingrata como mi hija? Sacha se enfureció. Mamá. ¿Cómo pudiste llamarme ingrato? Si no estoy preocupado por Demi, habría llamado a Matthew. Ustedes dos son malos. Después de que hice esa llamada, nunca te importó lo que le podría pasar a Matthew y seguiste hablando de Demi. ¿Sabes cómo habría terminado si se hubiera quedado y perdido? Todo lo que puedes pensar es en Demi. ¿Quién de ustedes está preocupado por Matthew? Ahora que está de regreso en casa, ustedes dos lo culpan por ganar. Solo serás feliz si Matthew muere. Cuanto más hablaba Sacha, más enojada estaba. Al final, las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se sentía realmente agraviada. Después de hacer esa llamada a Matthew, se sintió llena de culpa. Ahora que sus padres estaban tratando a Matthew con crueldad, no podía soportarlo más. James y Ellen parecían avergonzados. Al ver esto, Matthew la consoló. Sacha. Estoy bien. Pase lo que pase. Debería compartir contigo la responsabilidad de los asuntos familiares. Todos están bien ahora y eso es lo que importa. Ellen intervino instantáneamente. Tiene razón. Matthew está aquí vivo y bien. Así que, ¿qué más quieres que hagamos? Por el contrario, Demi aún no ha regresado.
No deberíamos estar preocupados por ella. Sacha agitó la mano débilmente en respuesta, ya que realmente ya no podía razonar con Ellen. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de repente. Todos miraron y vieron a Demi y Liam entrando con cicatrices por todas partes. Ellen inmediatamente gritó y dijo: Demi, has vuelto. ¿Estás bien? ¿Sabes lo preocupado que estaba? James y Sacha también corrieron y revisaron ansiosamente el estado de Demi. Demi tomó a sus padres en sus brazos y gimió. La cantidad de tortura que sufrió durante los últimos días la marcó tanto que no quiso recordarla por el resto de su vida. Después de un rato, Demi se calmó. Al ver esto, Ellen preguntó ansiosamente: Demi, Matthew dijo que envió a alguien a rescatarte hace mucho tiempo. ¿Por qué has vuelto tan tarde? Liam respondió: primero fuimos a tratar nuestras heridas. Más tarde, nos bañamos y nos pusimos ropa limpia antes de venir aquí. Todos se sorprendieron al escuchar esto. Luego, Sacha asintió con la cabeza y dijo: Matthew, el hombre que enviaste es una persona muy considerada. En ese momento, Demi vio a Matthew y gritó mientras se abalanzaba sobre él: Matthew, pagarás por esto. Corrió hacia Matthew y extendió la mano para arañar y rasgar su ropa. Al ver esto, Matthew la esquivó rápidamente y Sacha la detuvo apresuradamente. Demi, ¿qué estás haciendo? Fue Matthew quien envió a alguien a rescatarte. Capítulo 387. Demi gritó frenéticamente mientras luchaba por correr hacia Matthew. Envió a alguien a rescatarnos. Eso es algo que se supone que debe hacer. Si no fuera por él, tendríamos que sufrir tal tortura. Todo esto pasó por él. Estuve encerrado en una jaula para perros durante unos días y casi muero allí. Todo es por él. James y Ellen se apresuraron a retenerla. Con el ceño fruncido, James preguntó: Demi, ¿qué pasó realmente? Dímelo para que pueda ayudarte a decidir qué hacer. Mientras tanto, Ellen miraba a Matthew con enojo y apretó los dientes y dijo: Matthew, realmente le hiciste daño a mi hija. Demi, ¿qué hizo? Dinos todo. Te haré justicia incluso si tengo que morir. Sacha también miró a Matthew con extrañeza. Realmente no podía imaginar qué podía hacer Matthew para dañar a Demi. Demi sollozó como si estuviera extremadamente agraviada y dijo: fuimos capturados por los Hughes por su culpa. Al escuchar esto, Sacha se molestó de inmediato y rugió enojada. Demi, tienes que hablar responsablemente. ¿Crees que no sabemos que ustedes mismos cayeron en la trampa? Fuiste allí por tu propia voluntad y así fue como te capturaron. Travis nos lo dijo él mismo. Ni siquiera pienses en incriminar a Matthew. Demi se sorprendió y pareció un poco avergonzada. De hecho, quería echarle toda la culpa a Matthew y nunca pensó que su familia ya sabía la verdad. Después de un momento de silencio, Demi apretó los dientes y dijo: aún no he terminado de hablar. Tienes razón. Fuimos a buscar a Travis. Solo queríamos explicarle la situación porque no queríamos que los Hughes se convirtieran en enemigos de nosotros. Sin embargo, debido a que ofendió a Travis, descargó su enojo sobre nosotros y nos mantuvo allí. Matthew, tú deberías ser el que sufra. En cambio, Liam y yo sufrimos por ti. ¿No crees que es tu culpa? Matthew se quedó sin palabras. ¿Cómo puede ser esto mi responsabilidad? Mientras tanto, Sacha se enfureció. Demi, no tienes conciencia. Nadie te obligó a sufrir por Matthew. Fuiste allí por tus propios pies. Si no hubieras corrido a buscar a Travis, nada de esto habría sucedido. Si Travis nos guarda rencor, ¿por qué no nos capturó y nos encerró en jaulas para perros? Después de un momento de silencio, Demi se enfureció por la vergüenza y rugió: Sacha,
¿Qué quieres decir? ¿Por qué fuimos a buscar a Travis? Es por ti y por esta familia. Según usted. Los dos no teníamos nada que hacer. Así que deliberadamente fuimos a buscar la muerte. ¿Verdad? Nos lo merecemos. ¿Verdad? Sacha. ¿Tienes conciencia? Sacha apretó los dientes y dijo. Deja de decir tonterías porque te conozco. Todo se debe a que no estás dispuesto a renunciar a tu sueño de hacerte rico y estabas tratando de hacerte amigo de una de las 10 mejores familias de Eastshire. Con la cara enrojecida, Demi gritó. Sacha. ¿No tienes conciencia? Sacha instantáneamente reprendió. Sí. No tengo conciencia. Sin embargo, al menos no soy el tipo de persona que finge no haber visto a alguien drogar la bebida de mi familiar e incluso la insta deliberadamente a beberla. Esto dejó a Demi sin habla. De repente, se dio la vuelta y corrió hacia la ventana. No quiero vivir más. Todo lo que hago está mal y todo lo que hace tu marido perdedor siempre está bien. Olvídalo. Déjame morir. ¿De qué sirve vivir? Ellen se apresuró a abrazar a Demi y dijo ansiosamente. Sacha. ¿Cómo puedes hablarle así a tu hermana? Ella es tu hermana pequeña. No puedes ser más tolerante con ella. Tienes que hacernos enojar para sentirnos satisfechos. Sacha temblaba de ira porque siempre había tolerado a Demi desde que eran jóvenes. Sin embargo, nadie había pensado en sus sentimientos y ahora no iba a ceder por el hombre que la amaba. Capítulo 388. En ese momento, James de repente golpeó la mesa con el puño y rugió. Terminaste de pelear. No has dejado de luchar desde que regresaste. ¿Crees que estoy muerto y que el amo de la familia se ha ido? Todos en la habitación estaban atónitos. Entonces, Ellen dijo apresuradamente. Cariño. Demi tiene razón, cierra el pico. James lo regañó enojado. Demi. Esta vez apoyo a tu hermana. De hecho, hiciste lo incorrecto. Travis casi *P da Sacha la última vez. Pero aún así corriste a buscarlo. ¿Hay algún problema con tu cerebro? Estás desesperado por matar a tu hermana. Sacha se sorprendió. Nunca pensó que llegaría el día en que su padre hablaría por ella. Mientras tanto, Demi bajó la cabeza y no dijo nada porque, después de todo, estaba causando problemas deliberadamente. Si sus padres la apoyaran, definitivamente haría un escándalo aún mayor. Sin embargo, ahora que James no la apoyaba, no podía hacer una escena. James. No puedes tener cuidado con las cosas que dices. Demi está gravemente herida. ¿Por qué todavía la regañas? No puedes sentir simpatía por tu hijo. Ellen dijo enojada. Sin embargo, James refutó furiosamente. Desde la antigüedad, las madres amorosas crían hijos mimados. Es tu culpa por malcriarla. Déjame aclarar esto. Quien sea responsable de este asunto deberá asumir las consecuencias. Demi. Esta vez es tu culpa y no puedes negar que Matthew te salvó la vida. Date prisa y dale las gracias. Al escuchar esto, Demi se molestó. Papá. ¿Quieres que le dé las gracias? ¿Por qué motivos? Es solo un perdedor. Entonces, ¿por qué debería agradecerle? Además, la persona que me salvó es alguien enviado por Stanley y no él. ¿Qué tiene que ver él con mi rescate? James se enfureció. Si Matthew no se puso en contacto con Stanley, ¿crees que a Stanley le importará una mierda? ¿De verdad crees que eres tan importante? Si realmente eres capaz, ¿por qué no llamas a Stanley ahora mismo? Demi murmuró algo en voz baja y no respondió a James. Después de un tiempo, dijo con una mirada reacia en su rostro. Mamá. Di algo. Justo cuando Ellen estaba a punto de hablar,
Vio que James le advertía con una mirada. Ellen se asustó un poco. Pero rápidamente dijo: Demi. Creo que tu padre tiene razón. No deberías haber ido a buscar a Travis. Además, Matthew fue quien te rescató. Date prisa y dale las gracias. Demi estaba atónita. Incluso mi madre no me apoyará. No quiero. ¿Por qué debería agradecerle? Nunca le agradeceré. Pase lo que pase. Demi gritó una y otra vez. James golpeó directamente la mesa con el puño y se puso de pie. Si no le das las gracias, te daré una paliza para darte una lección. Chica poco filial. Además, todavía no he saldado la cuenta contigo con respecto a lo que le sucedió a tu hermana. Demi se estremeció de miedo. Al ver que Ellen no iba a ayudarla, finalmente se rindió. Apretando los dientes, murmuró enojada: Gracias, Matthew. Al escuchar esto, James gritó enojado: Es así como se supone que debes expresar gratitud. Ellen hizo un gesto con la mano y dijo: Basta. El niño está gravemente herido. ¿Qué más quieres que haga? Siempre recordaremos que Matthew nos ayudó y aprendió de nuestros errores. Matthew. Tampoco deberías guardarle rencor. Después de todo, Demi es mucho más joven que ustedes dos. Matthew asintió con una sonrisa suave. Pero en el fondo, se quedó sin palabras. Demi es solo menos de 2 años más joven que nosotros. ¿Cómo es eso mucho más joven? Es obvio que Ellen todavía está del lado de Demi. Sin embargo, no puedo entender la reacción de James. ¿Por qué mi suegro, que siempre me despreció, cambió repentinamente de actitud? En un tono serio, James dijo: Demi, Matthew te salvó la vida esta vez. Debes recordar esto. De ahora en adelante, debes ser cortés con Matthew cada vez que lo veas. ¿Entiendes? Él es nuestra familia y nuestra relación entre nosotros siempre será más fuerte que la relación que construimos con los forasteros. Demi estaba confundida. ¿Qué le pasa a mi padre? ¿Desde cuándo empezó a tratar a Matthew como familia? Capítulo 389. Después, James le pidió a Ellen que cocinara algunos platos para una celebración. Matthew fue a la cocina para ayudar. Pero James lo detuvo. Eres el héroe del día. ¿Cómo puedo dejarte cocinar? Además, Ellen y yo no cocinamos en mucho tiempo. Debería descansar y dejar que le mostremos nuestras habilidades culinarias hoy. Había una brillante sonrisa en el rostro de James mientras hablaba. Al ver esto, todos los demás en la casa estaban confundidos. Después de que entraron a la cocina, Ellen inmediatamente cerró la puerta y refunfuñó. Cariño, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me pides que cocine para ese perdedor? Él no vale la pena. Además, ¿en qué estabas pensando cuando le pediste a Demi que le agradeciera? Este incidente es culpa suya. Si no hubiera ofendido a los Hughes, Demi no habría estado encerrada en una jaula. Al escuchar esto, James hizo un gesto con la mano y susurró: Ustedes las mujeres son realmente miopes. ¿Sabes lo que significa para nosotros ahora que Matthew ha ganado el concurso? Trajo decenas de miles de millones para participar en la competencia. Ahora que ganó Eastcliff, ¿sabe cuánto dinero ganó? Los ojos de Ellen se abrieron de inmediato. Ahora todo tiene sentido. Matthew es probablemente inmensamente rico ahora mismo. Entiendo lo que quieres decir ahora. Cariño, realmente tienes visión de futuro. Al escuchar esto, James se rió entre dientes y dijo: Por eso dije que Demi es ignorante. ¿Por qué estás peleando con Matthew en un momento como este? Demi podría pedirle a Matthew 200 millones para iniciar una empresa y nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Sin embargo, ella es terca y ni siquiera estaba dispuesta a agradecerle. Te lo digo.
La has echado a perder. Ellen se sonrojó de vergüenza. No pensé en esto ahora. ¿Por qué no hablo con Demi y le pido que agradezca oficialmente a Matthew? James directamente hizo un gesto con la mano y respondió. Olvídalo. Si Demi vuelve a agradecerle, parecerá que tenemos un propósito. Deberíamos tomarnos las cosas con calma. Mientras tanto, en el dormitorio, Sacha dijo en voz baja. Matthew. Estoy seguro de que hay algo detrás del cambio de actitud de mi padre hacia ti. Sospecho que está planeando algo después de enterarse de que ganaste la competencia. Si luego te preguntan cuánto ganaste, diles que no ganaste nada. ¿Entiendes? Matthew susurró. Sacha. De hecho, invertí los 300 millones que tenía. A juzgar por los recursos médicos que se nos asignaron. Los 300 millones casi pueden recaudar 6 o 7 veces el capital. Es decir, más de 2.000 millones. Debería ocultarles esto a ellos también. Sacha respondió de inmediato. Por supuesto que debes ocultárselo. No conoces a mis padres. Hicieron un gran alboroto alrededor de 300 millones la última vez. Si descubren que ganó 2.000 millones, ¿qué cree que harán? Matthew. Los 300 millones fueron una compensación de la familia Jackson para ti. Lo que has ganado es todo tuyo. No puedes dejar que te quiten tu dinero y tienes que pensar en tu propio futuro. Ambos son personas capaces. Pero cuando se suponía que debían ayudarte, te arrastraron hacia abajo. Ahora que ha ganado dinero, quieren una parte de él. ¿Qué derecho tienen para hacer eso? Matthew se rió entre dientes suavemente porque estaba feliz de que Sacha estuviera preocupada por él. Inicialmente, quería darles a los Cunningham 200 millones para evitar el problema de que James y Ellen lo acosaran. Pero después de pensarlo detenidamente, sintió que Sacha tenía razón. James y Ellen eran como pozos sin fondo y no importaba cuánto dinero les diera. Por el contrario, si les diera dinero, James y Ellen definitivamente pensarían que secretamente tenía inversiones a sus espaldas. Si empezaban a investigar y se enteraban de que los 300 millones no se utilizaron para compensar a la anciana señora Graham, habría un motín. Por lo que era mejor para él quedárselo. Además, necesitaba mucho dinero para reconstruir la familia Larson y era hora de que comenzara a acumular poder. Capítulo 390. James y Ellen cocinaron una mesa de platos y llamaron al resto de los miembros de la familia para cenar cuando terminaron. James incluso sacó una botella de buen vino que había atesorado durante mucho tiempo. Este vino se bebió una vez cuando los padres de Liam vinieron. Así que Liam lo había probado antes. Pero Matthew ni siquiera sabía que lo tenía. Era obvio que James realmente lo estaba dando todo. Después de 3 rondas de brindis, James sintió que habían conversado lo suficiente. Por lo que sonrió y dijo: Matthew, no esperaba que estuvieras tan cerca del doctor Ellis. No es de extrañar que se haya atrevido a realizar una inversión de más de 10.000 millones. Esta vez, los hombres ricos de Eastcliff que invirtieron con ustedes ganaron mucho dinero. Sacha realmente tiene buena previsión y no eligió al hombre equivocado para casarse. Matthew. Ellen y yo estamos muy orgullosos de ti. Ellen asintió con la cabeza. Él tiene razón. Jefferd y los demás incluso llamaron para felicitarnos. Calculo que Jefferd probablemente ganó cientos de millones esta vez. ¿Y tú, Matthew? ¿Cuánto ganaste? Al escuchar esto, Liam y Demi se volvieron instantáneamente para mirar a Matthew. Justo cuando Matthew estaba a punto de hablar, Sacha lo interrumpió y dijo: no ganó nada porque, después de todo, no invirtió dinero. Las personas que ganaron dinero son los hombres que invirtieron. Matthew es solo un intermediario. Al escuchar esto, las expresiones de James y Ellen cambiaron de inmediato. ¿Cómo no pudiste ganar dinero?
Han invertido más de 10.000 millones y las ganancias obtenidas son algunas veces más que eso. Sin embargo, estás diciendo que no ganaste nada. Matthew. Escondiste el dinero en secreto a nuestras espaldas. Ellen preguntó con ansiedad. James tosió apresuradamente un par de veces. Fue entonces cuando Ellen se dio cuenta de que estaba demasiado ansiosa. Por lo que sonrió de inmediato y dijo. Matthew. No codiciamos tu dinero. Solo estamos preocupados por ti. Además, somos familia. No hay nada que no puedas decirnos. En voz baja. Matthew respondió. Ellen. Realmente no ganó mucho. Solo recibí algunas bonificaciones de los inversores. Por lo que solo tengo unos pocos millones. Una expresión de incredulidad apareció en el rostro de Ellen. ¿Cómo es eso posible? Sus inversiones se han triplicado o incluso cuadruplicado. Los 10.000 millones se han convertido en decenas de miles de millones, pero solo le dieron unos pocos millones. Te ven como un mendigo. Matthew. Tú, estás bromeando. ¿Verdad? James también estaba frunciendo el ceño. Sintió que Matthew les estaba ocultando un secreto. En ese momento, Sacha hizo un puchero y dijo. Mamá. ¿Crees que es fácil ganar algunos millones? Esos hombres ricos corrieron grandes riesgos. Además, ¿de verdad crees que el doctor Ellis ayudaría sin pedir nada a cambio? A pesar de que parece que esos hombres solo habían invertido alrededor de 10.000 millones. Secretamente gastaron mucho más dinero que eso. No se considera este dinero una inversión. Ya son lo suficientemente amables al darle a Matthew unos pocos millones. La persona que ganó más dinero con esto es el doctor Ellis. ¿Entiendes? James y Ellen se miraron y ambos parecían extremadamente molestos. Habían trabajado duro para complacer a Matthew e hicieron la cena solo por el dinero. Ahora que se enteraron de que Matthew no tenía dinero, ¿cómo iban a aceptarlo? Ellen dijo ansiosamente. Pero aún así no debería ser tan pequeño. Tú fuiste quien inició esto y lo hizo funcionar. No puedes pedirles más. Si les pidieras más, estoy seguro de que te lo darían. ¿Por qué fuiste tan estúpido como para aceptar solo lo que te ofrecían? Al escuchar esto, Sacha dijo inmediatamente. ¿Cómo podía preguntarles? Al principio dijimos que invertiríamos 200 millones, pero al final cambiamos de opinión cuando la conferencia estaba por comenzar. Debido a esto, Stanley compró muchas de las acciones de nuestra empresa y asumió un gran riesgo. Si invertimos los 200 millones en ese entonces, hubiéramos ganado más de 1.000 millones. Ustedes dos me obligaron a retirar la inversión. Sin embargo, ahora mismo, le estás pidiendo a Matthew que le pida dinero a Stanley. Papá. Mamá. Si estuvieras en el lugar de Stanley, ¿le darías dinero a Matthew? ¿No odiarías a las personas que incumplen su palabra? Capítulo 391. De repente, James y Ellen parecían muy avergonzados. Para evitar que Sacha invirtiera, hicieron una gran escena. Se arrodillaron ante ella e incluso amenazaron con saltar del edificio. Al final, Sacha finalmente retiró los 200 millones. Además, en ese momento, para ahorrar intereses, incluso distribuyeron los 200 millones a los accionistas que querían invertir en Matthew. James y Ellen estaban encantados entonces. Todos dijeron que su plan le había ahorrado a la compañía millones en intereses. Pero ¿quién hubiera pensado que Matthew ganaría? Fue un shock para todos ellos. Los accionistas que decidieron invertir en Matthew ganaron mucho dinero. Incluso clamaron por organizar un banquete de celebración debido a esto. Mientras que James y Ellen lamentaban no haber invertido en él. Acababan de perder la oportunidad de ganar miles de millones. Cuando pensaron en cómo obligaron a Sacha a retirar la inversión, se sonrojaron de vergüenza.
No tenían a nadie a quien culpar más que a ellos mismos por perderse la oportunidad de ganar miles de millones. Después de un rato, Ellen se aclaró la garganta y dijo: decir todo esto ahora no tiene sentido porque nadie puede prever el futuro. En ese momento, esta inversión no parecía prometedora. Tu padre y yo tomamos la decisión que pensamos que era mejor para ti. No pensamos que la inversión generaría beneficios. No puedes culparnos por esto. Además, ahora estamos hablando de la comisión de Matthew. Matthew, deberías volver a hablar con Stanley y ver si puedes pedir más dinero. Ha ganado decenas de miles de millones. No debería ser un problema para ti pedir unos cientos de millones. Sacha estaba tan furiosa que le temblaban las manos. Mamá, realmente eres buena dando órdenes a la gente. ¿Por qué no vas y le pides a Stanley unos cientos de millones? ¿Quién dice que tiene que darle a alguien unos cientos de millones porque ganó unos pocos miles de millones? ¿Y si fracasaba su inversión? Lo compensarías por su pérdida. Ellen se enfureció. Estoy hablando con Matthew. Esto no tiene nada que ver contigo. Además, cree que el ejemplo que dio es el mismo con la situación actual. Matthew trabajaba para él y, como resultado, ganó mucho dinero. No debería darle a Matthew algo de eso. ¿Por qué estás hablando de inversiones fallidas? Esta inversión que hizo no falló. Sacha se quedó sin habla. Realmente no podía razonar con su madre. Con una expresión hosca, James dijo: Matthew, ya no eres un niño. Así que no te dejes engañar por unas pocas palabras. Has ayudado a Stanley a ganar mucho dinero. Pase lo que pase. Esta comisión se debe cobrar por porcentaje. Eres un hombre adulto. Así que deberías usar tu cerebro. No puedes simplemente hacer lo que otras personas te digan que hagas. Ve a buscar a Stanley mañana y pídele que te dé un 5% de comisión. Ellen asintió apresuradamente con la cabeza. Stanley ganó unos pocos miles de millones. Por lo que el 5% sería al menos unos 10 millones. ¿Verdad? Con esa cantidad de dinero puedo comprar lo que quiera. Sin embargo, Sacha estaba molesta. Papá, ¿cómo puedes pedirle a Stanley que le dé a Matthew el 5% de sus ganancias? James dijo enojado. Porque es lo más razonable. Matthew lo ayudó a ganar mucho dinero. Así que ¿por qué no puede darle una comisión? Al escuchar esto, Sacha respondió: debería pensar en el riesgo que tuvo que correr por esta inversión. Si su inversión fallaba, lo perdería todo. Alguien le daría dinero si eso sucediera. Exasperado, James dijo: Sacha, ¿qué estás tratando de lograr? ¿Por qué estás pensando en Stanley cuando deberías pensar en tu marido? Dado que eligió invertir, debes saber que existe la posibilidad de sufrir pérdidas. La persona que realiza las inversiones debe ser la que asuma la responsabilidad. Su pérdida no nos importa. Sacha respondió: no estoy pensando en qué es lo mejor para Stanley. Creo que tu decisión es incorrecta. No sabes qué tipo de persona es Stanley. Le estás pidiendo a Matthew que le pida mucho dinero. ¿Crees que Stanley es un idiota? Si lo enojas, ¿no estaría Matthew en problemas? Capítulo 392. James frunció el ceño. Matthew solo razonará con él. No lo irritará. Además, Matthew lo ayudó a ganar mucho dinero. Definitivamente estará dispuesto a dárselo a Matthew. Sacha hizo un gesto con la mano y dijo: de todos modos, no permitiré que Matthew se vaya y no dejaré que corra el riesgo. De repente, Demi se burló. Vaya, Sacha, ¿de verdad amas a tu marido? ¿Desde cuándo Matthew se volvió tan delicado? ¿Qué le pasó a él siendo valiente cuando luchaba contra los Jackson y los Hughes? Puedes darlo todo para proteger tu reputación. Pero ahora que te pedimos que hagas algo por la familia,
Te conviertes en un cobarde y lo llamas riesgo. Sacha estaba furiosa. Cierra el pico. Si no fuera por ti, el incidente con los Hughes nunca habría sucedido. Al escuchar, Demi gritó enojada. Realmente eres de piel dura. Si no fuera por su marido, tendría que sufrir. Matthew, te lo advierto. Nunca te perdonaré por esto. Al ver que los dos estaban a punto de comenzar una pelea, James golpeó la mesa con los puños y rugió. Cállate. La decisión ha sido tomada. Matthew. Mañana hablarás con Stanley. Con eso, un James enojado regresó a su habitación y la cena terminó con una nota molesta. Sacha y Matthew regresaron a su habitación. Y ella apretó los dientes mientras se sentaba en la cama con enojo. Realmente son demasiado. ¿Cómo pueden hacer tal cosa? Matthew. Absolutamente no puedes ceder esta vez. Si lo hace, solo le pedirán más en el futuro. Los conozco demasiado bien. Matthew asintió lentamente, sabiendo que Sacha tenía razón. Luego preguntó. Pero no podemos simplemente sentarnos y no hacer nada en absoluto. ¿Verdad? Sacha se rascó la cabeza y estuvo de acuerdo. Tienes razón. Tenemos que pensar en algo. De lo contrario, nos molestarán muchísimo. Reflexionando un poco, Matthew dijo. ¿Qué pasa con esto? Iniciemos una empresa y digamos que es una recompensa de Stanley. De esta manera, Stanley me habrá recompensado. Pero no en efectivo. Y ya no tienen ninguna razón para hacer una escena. ¿Qué opinas? Los ojos de Sacha se iluminaron. Suena como una gran idea. ¿Eso significa que estás dispuesto a apoyarme? Matthew preguntó con una sonrisa. Sacha respondió en un santiamén. Por supuesto. Te apoyaré pase lo que pase. Al escuchar eso, Matthew se sintió cálido y confuso por dentro. Y no pudo evitar jalar a Sacha en sus brazos. Para tener a alguien como Sacha como mi esposa, ¿qué más puedo pedir? Mientras tanto, Sacha se sonrojó profusamente y estaba a punto de hablar cuando de repente sonó el teléfono de Matthew. Respondió el teléfono solo para escuchar a Joseph llorar al otro lado de la línea. Señor Larson, te lo ruego. Por favor, salva a Crystal. Te lo ruego, sorprendido. Preguntó Matthew. Cálmese. Señor Harrison. Dime lo que sucedió. Definitivamente te ayudaré. Joseph respondió con voz temblorosa. Señor Larson. Me siento avergonzado de pedir tu ayuda. Pero solo tengo una nieta y ella es mi única razón para vivir. Ella fue capturada por Travis. Y dejó en claro que quiere que te vayas personalmente. De lo contrario, cortará a Crystal en pedazos. Ya le pedí ayuda al maestro Newman y él se ha puesto en contacto con los Hughes. Pero Travis ni siquiera contesta sus llamadas. Ahora está haciendo todo lo posible y realmente no tengo otros. Elección, Matthew frunció el ceño. Travis se ha vuelto loco. ¿Cómo puede hacer algo así en East Cliff? Quiere morir aquí. Ni siquiera contesta las llamadas de los Hughes. Así que esto significa que va en contra de ellos. En ese caso, perderá la protección de los Hughes. Matthew empezó a hacer planes en su mente. Travis era una persona peligrosa y despiadada. Después de sufrir una pérdida tan grande esta vez, no la dejaría pasar y definitivamente encontraría la oportunidad de vengarse. Era imposible que Matthew estuviera en guardia todo el tiempo. Si era descuidado y algo malo le pasaba a Sacha o Natalie, nunca podría perdonarse a sí mismo. Por eso, la mejor solución era hacer desaparecer por completo a Travis, tal como trató con Xavier. Y esta fue la oportunidad perfecta. No se preocupe, señor Harrison. Déjamelo a mí. Salvaré a tu nieta.
Matthew dijo a la ligera. Capítulo 393. Era tarde en la noche y había un grupo de personas en una fábrica abandonada ubicada en los suburbios del norte de Eastcliff. La persona que lideró el grupo no era otro que Travis Hughes. No muy lejos de donde se encontraba estaba Crystal, a quien colgaban de una máquina. Estaba en mal estado, con manchas de sangre por todo el cuerpo y la ropa hecha jirones. Mientras tanto, Annie y el resto estaban acurrucados en el suelo. Esa noche, Annie hizo lo que le pidió Travis, engañando a Crystal para que fuera a la sala VIP del club nocturno. Al principio, pensó que hacerlo podría conducir a una buena relación. Una vez que Crystal se casara con un miembro de la familia Hughes, su estatus también aumentaría. Poco sabía ella que Travis revelaría sus verdaderos colores tan pronto como Crystal entrara en la habitación. No solo él knockó Crystal al suelo, golpeó a Annie y a los demás cuando intentaron resistir. Sin embargo, no terminó ahí. Travis incluso los llevó a esta área de la fábrica y colgó a Crystal de la máquina. Solo entonces Annie y los demás se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Lo que se hizo. Era demasiado tarde para arrepentirse. Durante este tiempo, la novia de Lucas intentó huir, pero los hombres de Travis le rompieron las piernas. Hasta ahora, seguía llorando en el suelo. Este grupo de niños ricos de segunda generación, generalmente arrogantes y dominantes, ahora estaban acurrucados en el suelo, temblando de miedo. Les gustaba mostrar su poder y pensaban que nadie podía lastimarlos. En ese momento, sin embargo, finalmente vieron lo que era un verdadero villano. Había una figura arrodillada frente a Travis. Era Joseph Harrison. Joseph colgó el teléfono y tembló cuando dijo: «Señor Larson ha accedido a venir. Por favor, deja ir a mi nieta». Travis agitó las manos y se burló. «¿Escuchaste al hombre? Deje que la señorita Harrison caiga». El hombre que estaba a un lado se rió mientras cortaba las cuerdas, dejando que Crystal cayera directamente al suelo. Una expresión de horror apareció en el rostro de Joseph. Crystal estaba a unos 3 o 4 metros del suelo y la caída provocó que la sangre fluyera de su boca. Temblando, Joseph gritó: «Crystal, ¿estás bien?». En ese momento, Crystal sintió un dolor que se extendía por todo su cuerpo y las lágrimas corrían por su rostro mientras murmuraba: «Abuelo, lo siento. Yo debería haberte escuchado». Crystal realmente lamentó sus acciones ahora. En los últimos 20 años, ella nunca había sufrido y no sabía cómo eran realmente los villanos. Lo que sucedió esa noche la hizo comprender completamente las consecuencias de no prestar atención a las advertencias de los ancianos. Sin embargo, en este momento, ¿qué sentido tenía arrepentirse? Ver a su anciano y frágil abuelo arrodillado ante Travis la hizo sentir extremadamente culpable. Si no fuera por su terquedad y desobediencia, su abuelo no tendría que sufrir tantas dificultades. En ese momento, Crystal tuvo el repentino deseo de morir. José, por otro lado, estaba extremadamente angustiado y enojado. Antes de irse, había advertido repetidamente a Crystal y le había aconsejado que regresara a casa temprano. Al final, se coló en la discoteca, provocando que terminaran en este lío. Si se hubiera ido directamente a casa, nada de esto habría sucedido. Después de todo, vivían en Lakeside Garden, que era territorio de Billy Newman. No importa cuán poderoso sea Travis, era imposible para él secuestrar a Crystal de Lakeside Garden. Travis se rió a carcajadas. «¿Qué pasa, señorita Harrison? Estás empezando a recobrar el sentido. Te haré saber que no tiene sentido. Ahora que he causado tantos problemas aquí en Eastcliff, probablemente no podré irme fácilmente. Entiendan esto cuando les digo que si no puedo dejar Eastcliff, ustedes
Su abuelo y Matthew perderán la vida. Si muero, los arrastraré a todos conmigo. Al escuchar esto, Crystal apretó los dientes y rugió. Si quieres matar a alguien, Travis Hughes, solo mátame. Deja ir a mi abuelo. Fue mi culpa por ser tan vanidoso y codicioso que fui a provocarte. También es culpa mía por no escuchar las advertencias de mi abuelo. Me lo merezco. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi abuelo? Capítulo 394. Travis se rió con frialdad. Crystal Harrison. ¿Me estás diciendo qué hacer? Necesitas que cuelgue a tu abuelo para que entiendas quién es el jefe por aquí. Al escuchar, Crystal inmediatamente comenzó a entrar en pánico. Su abuelo no podría soportar el dolor. En ese momento, Annie dijo con voz temblorosa: Joven maestro Hughes, este asunto no nos concierne, ¿qué tal si nos deja ir? Crystal estaba furioso. Annie, ¿cómo puedes ser tan descarada? Tú fuiste quien me empujó hacia Travis en ese entonces. También fuiste tú quien me engañó y dejaste que Travis me capturara. Pero ahora estás pidiendo irte. ¿Tienes siquiera conciencia? Annie se negó a dejarse disuadir. Crystal, deja de pintarte a ti mismo como un niño inocente. ¿Qué quieres decir con que fui yo quien te empujó hacia Travis? Si no quisieras hacerlo, podría haberte atado y echado sobre mi hombro. Desde el principio, fuiste tú quien habló y habló sobre llevarnos a conocer a uno de los herederos de las 10 familias más grandes de Eastshire. ¿Cómo puede negar que no planeaba acercarse al joven maestro Hughes todo el tiempo? Crystal se quedó sin palabras porque Annie tenía razón. Pero esta última no había terminado. Y no te atrevas a decir que te engañé y te atraí a la discoteca. Te apunté con un arma. Fuiste tú mismo quien quiso ir. Además, cada vez que me invitaste a tomar algo, cuando te rechacé. Señorita Harrison, ¿qué tan inocente y pura cree que es? No lo olvides. Sé todo sobre los novios que tuviste. Inocente y puro. No. Con no menos de 3 novios en tus años universitarios. ¿Qué tan pura crees que eres? ¿Cómo te atreves a culparme? El rostro de Crystal se sonrojó de vergüenza. Después de todo, se había retratado a sí misma como una hija obediente frente a su familia. Todo lo que Annie acababa de decir la había expuesto en un instante, haciéndola sentir avergonzada. En ese momento, Joseph estaba completamente estupefacto. Nunca pensó que su nieta hubiera salido con tantos hombres. Ahora que lo pensaba, ella no era digna de Matthew en absoluto. Mientras tanto, Travis se hizo a un lado y aplaudió. Esto es entretenido. Las mujeres son realmente interesantes una vez que se enfrentan entre sí. Vaya. Crystal. No sabía que estabas fingiendo todo el tiempo. Tisk. ¿Cómo se atreve una mujer voluble como tú a soñar siquiera con casarse con una familia adinerada? Toman por tontos a los herederos de las 10 grandes familias de Eastshire. No solo no eres rival para nosotros, sino que, lo que es más importante, ¿qué heredero se casaría con una mujer que juega con los hombres? Apretando los dientes, Crystal se sonrojó y no dijo nada. Su reputación estaba completamente arruinada. Volviéndose hacia Joseph, Travis sonrió y dijo: Señor Harrison, ¿le estás pidiendo a Matthew que salve a una mujer así? Francamente, sentiría lástima por Matthew si muriera aquí. El rostro del señor Harrison se sonrojó de ira y estaba desconsolado. No podía creer que la nieta a la que más amaba se hubiera convertido en una persona tan diferente. De repente, escucharon una voz. Travis. Es hora de terminar con esto. Todos se dieron la vuelta para ver a Matthew de pie en la puerta. Dios sabe desde cuándo. Al ver esto,
Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Travis y gritó: ¿cómo entró aquí? De hecho, Travis había dispuesto a muchos hombres para vigilar el perímetro y era precisamente por esta razón que Billy no podía entrar corriendo. Si Billy entraba por la fuerza, Travis mataría a Crystal y se hundiría con ella. Por eso Billy no se atrevió a atacar. Matthew, por su parte, había entrado sin hacer ruido y esto alarmó a Travis. No sabía que Matthew ya se había ocupado de todos los hombres que montaban guardia afuera. En ese momento, todos sus subordinados tenían agujas de plata en sus puntos meridianos importantes y no podían moverse en absoluto. Capítulo 395. Los subordinados de Travis que estaban parados a su lado rápidamente se acercaron y rodearon a Matthew. Mientras tanto, Travis agarró a Crystal por el cuello y la levantó, sosteniendo una daga en su cuello. Larson, no puedo creer que hayas venido. Realmente vale la pena arriesgar la vida para salvar a una mujer vanidosa y voluble como ella. Matthew caminó lentamente hacia el centro de la habitación y levantó la voz. De hecho, no conozco muy bien a la señorita Harrison. La razón por la que vine es porque el señor Harrison me ha ayudado mucho. Y es por eso que sus problemas son mis problemas. Travis Hughes. Dejemos de decir tonterías. Como ya estoy aquí, deje que el señor y la señorita Harrison se vayan ahora y arreglaremos el asunto entre nosotros. Travis se echó a reír. Matthew, ¿de verdad crees que puedes negociar conmigo en un momento como este? A lo que Matthew respondió: Travis, ¿de verdad crees que tu gente puede matarme? Travis replicó: Oh, Larson, piensas demasiado en ti mismo. ¿Sabes quiénes son estas personas? Déjame entenderlo. Son maestros de artes marciales y son entrenados personalmente por los Hughes. Todos ellos son expertos en peleas. Oh. Y sé que puedes pelear. Pero comparado con ellos, no eres nada. Matthew se rió entre dientes. No planeo pelear contra ellos. Travis, será mejor que pienses sabiamente. Puede que no sea rival para ellos. Pero si quisiera correr, es posible que no puedan detenerme. Además, ¿sabes cuántas personas hay afuera en este momento? Si el señor Newman se entera de que fue en contra de su palabra y no liberó al señor y a la señorita Harrison, ¿cree que tendrá la paciencia de esperar más? Este es Eastcliff. No importa cuán fuertes sean las personas que te rodean. Eres rival para el señor Newman. Travis se sorprendió. Reflexionó sobre sus opciones antes de apretar los dientes y decir: Matthew, las dejaré ir si quieres. Sin embargo, primero tengo que atarte. De lo contrario, si corres después de que los deje libres, me quedaré sin nada. Al escuchar esto, Joseph comenzó a entrar en pánico y dijo con ansiedad: Señor Larson, no le escuches. Travis quiere quitarte la vida. Si estás atado, definitivamente morirás. Soy viejo y no me quedan muchos años por delante. En cuanto a Crystal, ella se trajo esto a sí misma. No lo arriesgue por nuestro bien. Déjenos. Señor Larson, deje que el señor Newman venga a salvarnos. Al escuchar eso, Crystal estaba aterrorizada. Aunque su reputación estaba arruinada, no quería morir. Tembló mientras miraba a Matthew y comenzó a preguntarse si este hombre elegiría salvarla. ¿Cómo se esperaba de él? Matthew no vaciló y asintió con la cabeza. No hay problema. Puedes atarme primero antes de dejarlos ir. Travis, espero que cumplas tu promesa. El señor Newman está mirando. Si me atas pero no los liberas, él se apresurará a entrar inmediatamente.
Travis apretó los dientes e hizo una señal a sus hombres. Rodearon a Matthew y sacaron la cuerda de piel de vaca que habían preparado de antemano, atándolo firmemente. Durante todo el proceso, Matthew no luchó ni resistió. Al ver esto, Joseph no pudo evitar gritar: «Señor Larson, no le escuches, date prisa y vete mientras puedas. No vale la pena arriesgar tu vida para salvarnos. Señor Larson, su vida es más importante que la nuestra. No debe correr riesgos por nosotros. Lo siento. Señor Larson, no debería haberte llamado». Crystal también se quedó estupefacto. Nunca pensó que el hombre al que consideraba salvaje y vulgar, por no mencionar poco caballeroso, sería tan responsable. Le hizo pensar en los supuestos caballeros que conocía y se dio cuenta de que ninguno de ellos podía compararse con Matthew. Matthew es un hombre de verdad. Capítulo 396. Al ver a Matthew atado, Travis no pudo evitar sonreír. «Matthew, eres muy valiente. Tan dispuesto a arriesgar la vida para salvar a un anciano tan inútil y a una mujer voluble. Te compadezco. Muy bien. Ya que eres tan cooperativo, haré lo prometido. Hombres, déjenlos ir». Travis aflojó su agarre sobre Crystal y la pateó. «Licencia». Crystal, presa del pánico, corrió apresuradamente para ayudar a Joseph. Sin embargo, Joseph la apartó y dijo con voz temblorosa: «Joven maestro Hughes, si estás buscando a alguien a quien matar, mátame. Esto no tiene nada que ver con el señor Larson. Por favor, déjalo ir». Travis se enfureció. «Viejo, ya te he dado una oportunidad. Date prisa y vete. No me provoques más. De lo contrario, serás el primero que mate». Joseph estaba a punto de hablar, pero Matthew lo interrumpió. «Señor Harrison, llévate a la señorita Harrison y vete. El señor Newman está afuera. Él tiene una manera de salvarme». José estaba clavado en el suelo. Sabía que Matthew lo estaba persuadiendo de que se fuera. Si Billy realmente tuviera una forma, los habría salvado hace mucho tiempo. «Señor Larson». Matthew lo interrumpió en voz alta. «Señor Harrison, deja de perder más tiempo. Ir. No te preocupes. Estaré bien. Señorita Harrison, apure y váyase con su abuelo». Crystal estudió a Matthew antes de arrastrar con fuerza a Joseph, que no estaba dispuesto a hacerlo. Con una daga en la mano, Travis se acercó lentamente a Matthew y le dijo: «Matthew, finalmente estás a mi merced. Dime, ¿cómo deberíamos arreglar las cosas entre nosotros?» Matthew lo miró con calma y le preguntó: «¿Qué propones?» Al escuchar esto, Travis se burló. «Es fácil. Transfiera todos los recursos que Eastcliff ganó esta vez a la familia Hughes. A partir de ahora, te unirás a la familia Hughes y trabajarás solo para mí. Tenga la seguridad de que le recompensaré generosamente. Puedo convertir a Cunningham Pharmaceuticals en la compañía farmacéutica más grande de Eastshire y haré que valga miles de millones. A partir de hoy, la gente de Eastshire, incluso los de los 7 estados del sur, no se atreverán a despreciarlo. ¿Qué hay sobre eso? Un trato bastante justo, ¿verdad?» Travis era un hombre inteligente. Después de todo, sabía que las habilidades médicas de Matthew podrían derrotar a Leonard. Si pudiera hacer uso de un hombre como Matthew, definitivamente tendría éxito. Matthew se rió entre dientes. «Joven maestro Hughes. De hecho es una propuesta decente.
Sin embargo, es una pena que no sea un perro que esté siempre a disposición de los demás. Casi matas a mi esposa. Así que es imposible que los dos nos hagamos amigos. Debes morir. Travis se sorprendió al escuchar las palabras de Matthew. No esperaba que Matthew se atreviera a desafiarlo en una situación como esta. Matthew. Propuse una salida fácil. Pero parece que quieres hacer esto de la manera difícil. Valoro el talento. Así que te di una oportunidad. Cuando regrese, definitivamente seré castigado por mi familia. Pero ahora que has ofendido a una de las 10 familias más grandes de Eastshire, ¿crees que te dejaré sobrevivir? La familia Hughes definitivamente no se rendirá. Cuando llegue el momento, no serás la única persona que muera. Tu esposa, Sacha, se unirá a ti en la otra vida. Coopera conmigo, Matthew, y te prometo prosperidad y riqueza. Pero si no lo hace, ni siquiera piense en salir de este lugar. Espero que piense sabiamente antes de tomar una decisión. Mientras Travis hablaba, clavó la daga en el suelo directamente frente a Matthew, obviamente tratando de presionarlo aún más. Sin embargo, Matthew solo sonrió levemente. Joven maestro Hughes. Lo siento mucho. Pero me temo que no puedo cooperar con los muertos. Travis se sorprendió por un momento. ¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son los muertos? Preguntó Travis mientras miraba a Matthew. Al escuchar esto, Matthew se rió entre dientes y de repente dijo: Señor Newman, puedes atacar ahora. Tan pronto como dijo esas palabras, las ventanas a su alrededor se hicieron añicos y un grupo de personas entró corriendo. Una expresión de horror apareció en el rostro de Travis cuando se levantó apresuradamente y gritó: Mataré a quien se atreva a entrar. Pero antes de que pudiera terminar su oración, Travis se derrumbó al suelo. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.